Buenos días, damas y caballeros, buenas tardes, buenas noches. En el momento en que nos estén escuchando, 9 de julio, feriado, y acá estamos laburando para ustedes. Estamos con mi amiga Selmis. ¿Cómo estás? Buen día. A la de la tarde. Buen día. Hola polar en la ciudad de Buenos Aires, hola polar en todo el país. Hoy amaneció con -1 grado el día. Así es. La verdad, este frío hostil. -7 en La Pampa. Sí, yo creo que hay que matar un team invierno. ¿Viste la era del hielo cuando sacrifican, los perezositos quieren sacrificar a Sid para evitar el deshielo? Sí, hay que pero hacer al revés. algo así, pero al revés. Claro que sí. Bueno, y un 9 de julio que aparte tiene una locura. Hoy la Escaloneta juega su partido de semifinal contra Canadá a las 9 de la noche. Y ayer entrenó Lionel Messi y entrenó Di María con el equipo titular. Vamos a ver con qué nos sorprende hoy la Escaloneta. ¿Vos dónde vas a ver el partido, Cel? No sé, todavía estoy sin arreglar plan, pero con algún vinito y amigos, el partido. Bueno, muy bien. Y unos resúmenes aparte vamos a hacer, ¿no? De unos minutitos de resumen de esta locura que es este país entre la Escaloneta, el frío, los pactos de mayo en julio, bueno, de todo un poco. Y queremos hablar también después en un ratito de anarcocapitalismo, regulación estatal o socialismo. Bueno, un poco de todo para pensar. Así que bueno, y después véanse la Escaloneta. Y sí, hoy vamos a estar atentos ahí a ver qué pasa con la selección argentina. Mañana juega también Uruguay contra Colombia. Vamos a ver qué sale de ahí. Esperemos que nos toque enfrentar en la final a algún rival que sea menos peligroso que Uruguay. Uruguay sacó a Brasil, ¿no? Uruguay sacó a Brasil. Uruguay viene de haber metido un 5-0 contra Bolivia. Uruguay está ganando a todo, metiendo goles a lo pavote. Y con un Bielsa que aparte anda ahí reivindicando el verdadero fútbol sudamericano. Muy interesante, la verdad. El equipo uruguayo y lo que se trae ahí el entrenador argentino. Y tenemos colada acá, ¿no? A la productora que no la vamos a filmar. Porque, bueno, hay inconvenientes. Pero nos quiere tirar una datita que hubo en la semana también. Así es, a ver, ¿qué pasó, Azu, en la semana? Contanos. Un montón. Esa voz. Sí, gracias. Voz de... terminó Gran Hermano. Yo sé que acá no lo siguen, pero yo sí lo he seguido. Vamos a decir la verdad, hace nos pidió que hablemos del tema y con Maxi nos miramos tipo, no sabemos bien qué decir, amiga. Bueno, pero por suerte estoy yo, que yo lo seguí. Re loca, ¿no? Pero sí, había que tener un poco de desconexión mental del mundo y dije, bueno, Gran Hermano es lo que va. Y terminó ganando en uruguayo, así que tenemos que tener cuidado con la Escaloneta. Porque... Ay, Dios mío. Sí, ganó Bautista, todo el mundo aparte enfurecido. Cuando perdió Furia, hubo un piquete afuera de Telefe, increíble. Furia que quiere conocer a Milei. Furia quiere conocer a Milei. Pero, ¿por qué motivo? Es porque son dos desequilibrados que nada, o sea, se llevan bien justamente porque no están muy bien. ¿Pero es así medio de derecha? No entiendo. Sí. Chicos, no lo seguí, voy a decir la verdad, no lo seguí. No, bueno... Está un poco desquiciada Furia, incluso ayer le entregaron un premio y no lo quiso aceptar como mejor jugadora. Pero bueno, nada, hizo mucho show y después lo terminó aceptando. Nada, igual para mí tendría que haber ganado Emma Beach, Iconic. Era el trolo de GH el que más contenido hizo, más quilombo y no ganó el premio. La verdad es como que nos está hablando en chino básico, digamos. Sí. Capaz Maxi me entiende porque yo hablo mucho de potaxiano de Twitter. Y Maxi sigue. Sí, o sea, a Maxi ahí le tiré un go y lo comprendió. Y se rió con vos. Así que bueno, nada, ya saben, ganó un uruguayo, tenemos que tener cuidado. Argentina, por favor, no me la hagan sufrir. Y yo todavía tengo que decidir mis planes. Con esto, los dejo. Viste que la mística se va corriendo, va dando también ahí como algunos elementos para pensar, ¿no? Cómo se transfiguran las fuerzas del cielo. Ay, no, Dios. No, por favor. Che, no, pero es re loco, aparte de que el resurgir, ¿no?, de estos personajes nefastos, como medio histriónicos, medio incorrectos, qué sé yo, de Furia, Milei, como las personalidades que surgen en el individualismo del pleno auge neoliberal. Sí, y que Gran Hermano es, ¿no?, al extremo ver a personas sociabilizando encerrados en una casa, sufriendo y también diferentes
situaciones en un encierro que ponen al extremo también lo que decís vos, individualismo o emociones también. Bueno, no sé, es complejo. Es algo muy raro, Gran Hermano, la verdad. Pero bueno, también en este país, otra de las cosas interesantes que están pasando, hay gente que elige creer, no solo en la escaloneta, no ¿En solo en que el anarcocapitalismo y el mercado se regula solo. Ok. También eligen creer en que van a volver los piojos. Yo no sé si viste que ya se había empezado a ver desde hace unas semanas un pasacalle ahí medio extraño que decía, no te sorprenda volverme a ver. Y la gente empezó mirá, a comentar metieron, en redes sociales, muy ilusionada con el regreso de la mítica banda. Y ayer a la noche, el cantante Ciro Martínez agarra y sube una foto a sus redes con una remera de los piojos que provocó un alboroto. Furor en los fans. Un mensaje subliminal, digamos. ¿Quién sabe? Capaz que como está tan en auge la vuelta de los 90, ¿quién te dice? Bueno, piojo. Bueno. Pero bueno, estamos en una edición especial de Tiempo Libre, no sí, solo porque empezando es porque feriado. somos nosotros dos, estamos ahí como desde el más allá acá transmitiendo. Tenemos una mano nueva a puesta en mano. escena también, ¿no? Hay una nueva disposición de cámaras. La producción de Tiempo Libre está on fire. Nos hicieron como un Zoom así violento. Que bueno. Bueno, no importa, lo vamos a manejar este ratito en vivo y para que después lo puedan seguir viendo también en YouTube y en nuestras redes sociales. Y además, en estas... Ahí volvió la cámara. se piró la producción. Estamos bien los 33. Problemas técnicos que estamos experimentando en esta tarde de feriado. No, y te decía, en este país... porque hay muchos países, ¿no? En Argentina está el país de Mickey Vainilla Milei. Me perdieron, chicos, acá estoy de vuelta. En este país de Mickey Vainilla Milei se aprobó la ley bases ya hace unas semanas. Ya no es una noticia en sí, pero queríamos charlarlo porque también, bueno, fue un escándalo de todo ese proceso que desde que arrancó el gobierno, que tiró, vamos a refundar el país, la ley bases y demás, tuvo, no sé, 4 o 5 meses de debate, discusión, y sobre todo votos comprados, sobre todo corrupción, sobre todo ahí un sobrecito por abajo de la mesa. Un carguito en UNESCO por ahí. Una UNESCO. Unos beneficios ahí a las grandes mineras, a los amiguitos de algunos gobernadores. Gobernadores que, bueno, ahora también están reunidos con Milei en Tucumán, pero de eso vamos a hablar. Ayer anoche, que, bueno, un poquito tarde la conferencia, en la cadena nacional, un poquito tarde, como a la 1 de la mañana, pero estaban ahí los que en la ley bases, los gobernadores que les dieron sus diputados y senadores en la ley bases, que había de todo, hubo de todo, estuvo obviamente el PRO en primera línea votándolo, la UCR, aunque con algunos votos divididos, ya habíamos hablado en la radio sobre Lustó, que bueno, fue el que le dio el quórum y después no votó. Sectores del peronismo de las provincias, que bueno, ayer uno de los que le han dado los votos lo recibió en Tucumán, Jaldo, no del peronismo. Y además con, bueno, lo que sabíamos y sabemos y que seguimos muy de cerca acá en la radio, una represión brutal en esas jornadas de la ley bases, que tuvo entre ellos 33 detenidos, de los cuales, gracias a una enorme campaña solidaria que hicimos trabajadores, estudiantes, organizaciones sociales de derechos humanos, políticas, sectores de, por ejemplo, hijos e hijas de desaparecidos, bueno, Miriam Bregman, otros diputados y diputadas que logramos una solidaridad enorme, y de esos la mayoría está en libertad, derrotando la campaña también de Bullrich, que decía que éramos todos terroristas. Bueno, quedaron todos en libertad, quedaron la mayoría en libertad, sin condena, sin causa, y por ahora también hay 4 compañeros detenidos y detenidas que deberíamos seguir, obviamente, pidiendo su libertad. Sí, así es, y vamos a seguir impulsando la libertad de los detenidos. Bueno, contarles también a la gente que el día 12, el viernes que viene, cuando se cumple un mes de la movilización, donde fueron detenidos todos estos compañeros y compañeras, la Coordinadora por la Libertad de los Presos de la Ley Bases está convocando una concentración y festival solidario que se va a realizar en Plaza de Mayo desde las 15 a las 19:30 horas, que va a contar con artistas como Paula Mafía, El Príncipe Idiota, Saga, Julio y Agosto, que bueno,
bueno, ahí es donde toca Santi Adano, uno de los chicos que fue detenido. La perra que los parió, Sudor Marica, un montón de artistas más. La verdad que va a ser una buena jornada de lucha y arte, ¿no? Y otra vez la cultura estando ahí al frente de dar la pelea. Y hay que estar ahí y con, bueno, las asambleas barriales, nuestras agrupaciones, nuestros espacios de organización, en las facultades. Bueno, hay que convocar a todo el mundo, ser muchos. Hay que copar y mostrar que no va a pasar así como si nada la criminalización de la protesta. Y además otra de las cosas que estuvieron pasando en esta semana fue que se multiplicaron los despidos. Llegó una nueva tanda de despidos en el Estado y en muchas empresas privadas también. Bueno, sin ir más lejos, miles de trabajadores en todo el Estado. La línea 144, por ejemplo, quedó con 2 personas. Hay un desmantelamiento brutal de lo que es ese servicio que atiende víctimas de violencia de género en todo el país. Y sin ir más lejos, empezaron los despidos en el sector de salud también, en el Hospital Posadas, trabajadores que llevan 25 años de laburo, que ya habían sido despedidos por el macrismo y que dieron una pelea muy importante por la reincorporación. Ganaron porque demostraron que esos despidos eran ilegales. En ese momento. Fueron reincorporados y hoy en día están nuevamente sufriendo los despidos y empezando a organizar una lucha que el Posadas es un hospital con muchísima tradición, ¿no? No solamente fue muy combativo en los 70 y durante la dictadura y después también, y también mostrando, ¿no? Como siempre una onda de solidaridad con el barrio, con el resto de los trabajadores de la zona. Así que también mandarles desde acá el apoyo a todos los trabajadores del Posadas que están peleando. Creo que tenemos ahí un audiecito, ¿no? De un recorte de uno de los trabajadores, Luis Sucher. Verdad a la gente pobre sabe Total, lo que son los hospitales de provincia, un desastre. Entonces vienen a este que es de alta complejidad y acá sabe que lo van a atender y los van a atender bien. Estamos en vivo para el programa de Carmen. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me llamo Luis Sucher, hace 25 años que trabajo en el Hospital Posadas y el viernes pasado fui despedido en la parte de administración de consultorios externos. ¿Te dieron la indemnización o nada? Nada, porque hace 25 años estoy contratado. Acá está mi recibo de sueldo, donde dice que cobro 5.000 pesos en mano. Dios. Donde tengo el presentismo completo, donde entonces cualquier argumento de que cobramos millones y que es pura mentira. Hace 25 años tendríamos que ser de planta, entonces lo que se está atacando acá no es a nosotros, es a la salud pública y a este hospital gigantesco que brinda un servicio irreemplazable. Gigantesco, sí. Hace 25 años que cobras un sueldo de verdad que no alcanza para vivir. ¿Hace tanto tiempo que cobras mal? Y no, yo acá por las dudas, para evitar cualquier especulación, tengo mi recibo de sueldo del mes de junio. Dice que cobro 705.000 pesos, con presentismo completo. ¿Y cobras eso? 25 años de antigüedad. Claro, pues dice cobro eso, siento que cobré en junio. Contratado, nunca contratado. Claro, es contratado. Es el peor empleado. Vos estás despedido. ¿Qué te dijeron cuando te llegó el despido? ¿Cómo fue? ¿Por qué te despiden? Nada, me mandaron un mail institucional diciéndome que a partir del 31 de marzo estaba desvinculado. Me lo mandan en junio. O sea que si acá hay alguien que esté incumpliendo es la dirección porque nos tiene a todos los trabajadores sin ningún tipo de relación de dependencia. Si no, ¿cómo explican? No, que en 3 meses sin la contrato. indemnización no existe. Porque tantos años de laburo, ¿cómo Y no es? porque estamos precarizados. Claro. Qué barbaridad. Y estamos precarizados, tenemos contratos ahora que son trimestrales, con eso liquidan la planta permanente y obviamente no tenemos ninguna indemnización, que es lo que menos nos importa. ¿Y crees que tu puesto lo ocuparía una persona nueva? Porque no entiendo el motivo. Porque se va a quedar vacío entonces el hospital. No, ya... No, en la recepción, por ejemplo, que estaba yo, éramos 3, ahora la hacen 2 personas, cuando hay un caudal enorme de pacientes que vienen a las recepciones. Sí. Luis, te quiero preguntar... Y lo mismo, imagínate, que es muy... Sí. Vos que estás en consultorio, Capulla te habla. ¿Cuánto tiempo demora una persona para conseguir un turno con un especialista en el hospital? Y a veces puede demorar de 1 a 2 meses, pero no por voluntad de los profesionales de este hospital que dan lo mejor de sí, sino que cada vez es mayor la demanda que tiene el hospital. Claro. Bueno, y ahí escuchábamos, ¿no? El testimonio de uno de los trabajadores despedidos. Son muchísimos los despidos que empezaron a llegar en diferentes sectores del Estado. Bueno, se vencieron todos los contratos. Recordarle a toda la gente que hoy en día en el Estado los contratos son de un máximo de 3 meses, con estas condiciones de precarización laboral que vienen desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que ningún gobierno se encargó de revertir y el Estado se convirtió en uno de los mayores precarizadores laborales del país. Bueno, Luis ahí decía en el video 25 años tercerizado. O sea, no haber pasado a planta permanente. Es decir, pasó por gobiernos de todos los colores políticos y nadie pasó a planta permanente, es decir, tener los derechos
de cualquier trabajador y la estabilidad, aparte, no sé, seguramente con una familia y demás, como él, había historias de muchos trabajadores en el Hospital Posadas y en otras dependencias, incluso, bueno, ahí también se viralizó los trabajadores y trabajadoras de los organismos y de los sitios de memoria, ¿no? En los lugares en donde incluso se han recuperado después de la dictadura, que fueron centros clandestinos de detención, hoy son espacios de memoria y de reflexión colectiva y de debate. Bueno, estos trabajadores y trabajadoras, una de ellas contaba, yo recibo a muchas escuelas, a niños y niñas con sus docentes, a debatir, a pensar y a recorrer estos espacios de qué es lo que fue la dictadura, y hoy lo cierran y despiden a sus trabajadores. Y bueno, como atacan lugares donde muchos de los que los utilizamos, los acompañamos, etcétera, los defendemos, van a tener un problema porque no son ellos solos defendiendo sus puestos de trabajo, sino que, bueno, en el Hospital Posadas fueron a abrazar las asambleas barriales, en los sitios de memoria, organismos de derechos humanos, a acercarse con las trabajadoras y trabajadores despedidos. Esa es la pelea que habría que dar. Sí, totalmente. Bueno, el fin de semana estuvimos también acompañando ahí un festival que realizaron desde Unidos por los Despidos, trabajadores de GPS, de SECO, despedidos de FATE, de diferentes sectores del Estado. Estaban también trabajadores de sitios de la memoria y demás, que ellos estaban planteando que van a continuar la lucha y quieren invitar a coordinar a todos los sectores que están empezando a ser despedidos para pensar un plan de lucha en común frente al abandono de los sindicatos, o cuando no hay un abandono está esta cosa, ¿no?, de dejar a cada uno peleando por su lado, desgastar las luchas, desgastar las fuerzas y en vez de unificar, ¿no? Todo, imagínate si todos los despedidos empiezan a pelear juntos, ¿no? Tienen un plan de lucha común, unificado, con los sindicatos a la cabeza para ponerle un freno real al plan de Milei. Bueno, ese es un poco el objetivo que se están dando desde la Asamblea de Unidos por los Despidos, que todos los sábados se reúnen para poder pensar estrategias colectivas de abordar la situación. Bien, ahí para seguirlos tienen mucha data y seguramente aparte no solo sean estatales, sino muchos de los lugares que trabajamos nosotros en el sector privado, diría Milei, también existen esas situaciones de despidos, de precarización y poner nuestra fuerza todos juntos es muy importante. Y otra noticia que hubo que, a ver si estás en tema. No, es que la semana pasada, ¿no? El domingo. No, pero te digo, la elección anterior. Hace una semana atrás. Hace una semana atrás en Francia ganó Marine Le Pen, o su espacio electoral, su frente electoral. Y la noticia era, arrasó la derecha y también en otros lados de Europa, ¿no? Porque también estaban las elecciones europeas. Y una semana después, estamos bien de tiempo, producción, googleémoslo. Sí, una semana después. Una semana después, el frente encabezado por Mélenchon, el nuevo Frente Popular, como se autodenominaron, que va desde sectores de la izquierda de Francia hasta sectores de centro político, como podríamos conocer acá, le ganó a Marine Le Pen por un amplio votación. Y bueno, mirá, ahí lo tenemos también en ahí es como queda conformada la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa en Francia tiene la particularidad de que puede elegir al primer ministro. Hoy en día, con el triunfo, ¿no?, del nuevo Frente Popular, queda una situación un poco incierta sobre cómo va a ser el posible armado de un gobierno. ¿Por qué? Porque no tiene mayoría absoluta el nuevo Frente Popular y sí o sí, para poder conformar gobierno, en caso de que decidan hacerlo, van a tener que avanzar en acuerdos con la derecha. Entonces, se encuentra con un límite para poder llevar adelante todo su programa, ¿no? Que ellos decían en campaña la necesidad de tirar atrás la reforma jubilatoria, la reforma laboral que impulsó Macron. Y que tuvo resistencias enormes. Y que tuvo, claro, venimos de Francia a ver escenarios de luchas gigantes, ¿no?, en los últimos años. Y es interesante porque hay una alegría popular muy genuina, digamos, de haber puesto un freno sobre la avanzada de Marine Le Pen y de la ultraderecha más reaccionaria. Hubo un dato muy importante que más del 10%, hubo un crecimiento de la votación de más del 10% y sobre todo en sectores de la periferia urbana, o sea, los sectores más de trabajadores precarios, de jóvenes negros, de los jóvenes que son víctimas directas del plan de ajuste, ¿no?, que viene aplicando el macronismo en los últimos años y que también
se sienten muy interpelados por las políticas xenófobas que impulsa el reagrupamiento nacional, ¿no? El partido de ultraderecha de Marine Le Pen. Pero ¿y cómo se explica, ¿no?, el triunfo del nuevo Frente Popular con tan solo 7 días de espacio desde una elección donde salen terceros a salir primeros? Bueno, la estrategia que impulsó el nuevo Frente Popular fue de acuerdo con el macronismo, ¿no? Fue un con el gobierno actual. Con el gobierno actual, con la derecha. Con la derecha que mantiene el envío de tropas a Ucrania, que mantiene una política racial muy grande, donde a todos los inmigrantes, ya desde hace muchos años, les vienen aplicando un montón de penas muy severas. Es muy difícil ser inmigrante en Francia. Y tiene una población muy grande también. ¿Qué pasa? Estos acuerdos que empezaron a impulsar desde el nuevo Frente Popular con el macronismo los lleva a bajar candidaturas en un montón de lugares. Son 132 candidatos los que retira el nuevo Frente Popular en beneficio... Así le dicen desistimiento, ¿no? Un nombre desistimiento. Así. Desistimiento de la candidatura. Y entre sus filas, vos comentabas, es un armado de centro-izquierda bastante amplio. Entre sus filas lleva personajes como François Hollande, que fue presidente de la República Gala desde el 2012 hasta el 2017, impulsando, entre otras cosas, una reforma laboral muy regresiva, que sacaba derechos conquistados durante años, una reforma jubilatoria, subiendo la edad jubilatoria. O sea, fue la antesala del macronismo, lo que llevó a Hollande también a después perder. Hollande llega al poder con un gran apoyo de todo el pueblo de izquierda francés y que después termina... Del Partido Socialista de Francia. Hollande del Partido Socialista de Francia, exactamente. Y que después termina con le abre el espacio a que puedan llegar, digamos, las ideas de la ultraderecha. Marine Le Pen se presenta por primera vez frente a Hollande y empieza a surgir, ¿no?, todo este espacio de intentar llevar adelante el plan que Hollande tenía en su momento, ¿no?, de reformas antiobreras, de poder hacerle la tarea a los grandes capitalistas franceses con las condiciones que ellos querían, pero que se encontraba con que su propia base electoral no tenía ganas de eso. Frente a eso, todo un sector O sea, un partido neoliberal en el 2012-2017. Exactamente. Bueno, esta misma gente es la que hoy en día integra, ¿no?, este nuevo Frente Popular. Hay que ver hasta dónde llega los acuerdos con el macronismo, hay que ver qué va a pasar a partir de ahora, pero lo que sí está muy sobre la mesa es que el pueblo francés que salió a votar por sus reivindicaciones más inmediatas, por terminar, ¿no?, con todas estas reformas antiobreras, antipopulares y demás, va a tener que movilizarse, va a tener que poder desarrollar con sus propias fuerzas a través de la huelga general, a través de reorganizarse entre los sectores de vanguardia que tengan ganas de combatir por esas reivindicaciones más hasta el final, porque el gobierno, la derecha sigue siendo muy fuerte. La gran mayoría del Parlamento francés sigue siendo de la ultraderecha y de la centroderecha. Entonces es interesante toda esta cuestión para pensar los límites, ¿no?, que tiene esta estrategia del mal menor del Frente Popular de poner un límite a la ultraderecha de forma únicamente electoral con sectores que son parte de la tradición del Estado francés. Sí, no menor. Bueno, estamos hablando en una parte X del mundo. Francia es uno de los estados imperialistas, de los estados potencia en Europa, que está dando millones de euros y dólares junto a Estados Unidos, no solo a la guerra entre Rusia y Ucrania, apoyando claramente a Ucrania contra Rusia, sino que además en Palestina también es uno de los estados que está aportando a Israel desde armamento hasta apoyo político en el genocidio. Quiero decir, o sea, Macron, ¿no?, como en defensa de esa política guerrerista que no tiene ni más ni menos que 40.000 muertos en Palestina, un montón de personas desaparecidas y un genocidio que, bueno, el fin de semana se cumplieron 9 meses de iniciado el genocidio y no se puede pensar una izquierda, creo yo, en ninguna parte del mundo, pero en particular en esos países, que no se oponga a la política guerrerista, imperialista, de saqueo
de los recursos también de los países a los que somete, y creo que ese es un punto que también nosotros y nosotras desde la juventud deberíamos pensar. Bueno, no hay posibilidad de una izquierda fuerte, incluso acá para trasladarlo también y pensar nosotros cómo se enfrenta a las derechas en esos países y también en los países en los que los imperialismos someten, sino es pensando, bueno, desatar ese sometimiento que hace Estados Unidos, que hace Francia, que hace España, que hace Alemania a los distintos lugares en el mundo. Y que también hacen los grandes capitalistas, ¿no? Imponiendo eso a lo largo de los años, un montón de condiciones sobre las cuales ellos pretenden apropiarse con cada vez mayor porcentaje, ¿no? De la riqueza social producida por todos los trabajadores, tanto franceses como de los pueblos que oprime y subyuga también el Estado francés en África, por ejemplo, donde mantiene relaciones coloniales con un montón de países y de pueblos, y que si no se busca atacar realmente el origen, ¿no? de esa explotación capitalista que ejercen esos grandes grupos económicos, que son grandes grupos económicos imperialistas, difícilmente se puede revertir la situación de los trabajadores. La única salida real para poder pensar una izquierda y una salida favorable a la crisis que está atravesando hoy en día el pueblo francés es con los trabajadores ocupando los medios de producción, intentando poner la producción al servicio de las necesidades sociales y de poder decidir colectivamente cómo se administran, ¿no? las riquezas y cómo se administra la producción de todo ese país y también incluso por la liberación de los pueblos oprimidos por el Estado francés en todo el territorio mundial. Sí, seguramente no sea de las últimas imágenes que veamos, cientos de miles de jóvenes y trabajadores en la calle contra la ultraderecha, y también movilizaciones masivas que fueron reprimidas por el macronismo en defensa del pueblo palestino. Seguramente sean muchas más las imágenes que veamos porque tiene mucha tradición la clase trabajadora francesa, así que vamos a seguirlos de cerca. Desde acá un gran abrazo a la clase obrera francesa. Lo mejor está por venir. Hay que pelear. La belleza está en las calles, dirían los franceses. Vamos a un pequeño cortecito y volvemos en un ratito. Bueno, y finalmente en julio llegó el Pacto de Mayo. Un par de meses tarde llegó, ¿no? Bueno, decíamos, y con julio llega el Pacto de Mayo. Nuevo meme. Decíamos que después de la... Hay un meme muy bueno, perdón. ¿Cuál? Pero, contame. Lo vi en Twitter hoy a la mañana. Hay un meme que lo subió Fernando Rosso, que dice: encuentre las 900.000 diferencias entre el Pacto de Mayo de 1810 y la de ahora, y es la imagen real, y la imagen de Milei es terrible. Bueno, y decíamos que después el Pacto de Mayo llega después de una escandalosa votación en diputados, ¿no? Por la ley Bases, que incluyó, como decíamos, un montón de favores y de arreglitos con los amigos y qué sé yo. Luego charlábamos un poco, pero ayer la caravana presidencial, digamos, fue recibida con una movilización muy grande, muy importante de sectores trabajadores de Tucumán que se movilizaron a las inmediaciones de la Casa de Tucumán, reclamando, ¿no? Contra todo el contenido antiobrero y antipopular que incluye este pacto y la ley Bases, y fue recibida con una enorme represión por parte del gobernador peronista Jaldo, que se suma, parece, a la cruzada de Bullrich contra los peligrosos terroristas que amenazan la libertad de los argentinos. Y además había un único diputado que no estaba en la casita de Tucumán firmando el Pacto de Mayo, sino que estaba con los trabajadores y trabajadoras de Tucumán en la movilización, que fue Alejandro Vilca, del Frente de Izquierda, que estaba ahí y bueno, después denunció los detenidos que hubo en la movilización, que al día de hoy siguen detenidos. Siguen 3 detenidos todavía, fueron 5 los que apresaron ayer, soltaron anoche a 2, entre ellos un docente, y siguen 3 personas detenidas por manifestarse. O sea, ya algo que empezó con la ley base, lo empezamos a ver, de la criminalización de la protesta, un salto que también se está viendo hoy en día en Tucumán. Y decíamos, bueno, ¿quiénes firman el Pacto de Mayo? ¿No? Son 11 gobernadores que los aporta el PRO y la UCR, y 8 gobernadores de las diferentes variantes del peronismo a nivel nacional. Me sorprende.
La verdad que no. Una de las ausencias notorias fue la de Victoria Villarruel, que aludió a estar engripada, ¿verdad? ¿No fue? Vicky. No, se sentía mal, Vicky. Tampoco fue la Corte Suprema, ese gran pacto que proponía Milei con un montón de sectores y qué sé yo, consigue únicamente 19 gobernadores y a partir de también pisar un poco el envío de dinero a las provincias. Entonces, un mecanismo un tanto extorsivo. ¿Y qué es lo que se termina firmando en este pacto de mayo? Espero no ser como Milei leyendo. La inviolabilidad de la propiedad privada, 1. Punto número 1. ¿Y qué significa la inviolabilidad de la propiedad privada? ¿Sabés que teníamos ese debate y le contamos a la gente antes de que arranque el programa? Que es todo y nada a la vez, digamos, ¿no? O sea, nos queda clarísimo que es como un concepto de defensa de los grandes empresarios de este país, de los que están saqueando el país y, bueno, y de los políticos que al final la casta estaba toda junta y estaba en la casita de Tucumán con Milei, pero también es como una abstracción de cuál es el programa de Milei, que en lo concreto después se verá cuánto lo pueden aplicar, incluso como en la ley bases, la reforma laboral que votaron y demás, muy regresiva y muy antiobrera, como decías vos. Bueno, se va a ver también en la cancha si lo pueden aplicar o no y qué respuesta le damos a los trabajadores. Totalmente, bueno, y sigue el Pacto de Mayo con varios como puntos 10 más. puntos. Son 10 puntos. Punto número 2, equilibrio fiscal innegociable. Esto, aunque sea a costa de los jubilados, salud, educación, están todos de acuerdo estos gobernadores en que no se negocia el pacto fiscal. Así es. Punto número 3, reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno. ¿Sabes, Selma, cuánto es el gasto público de países como Alemania en relación a su PBI? No. 50%. Pero por suerte los países civilizados como el nuestro somos mejores que ellos. Ok. Y también firmaron una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna que con alfabetización, ya estoy Milei, con alfabetización plena y sin abandono escolar. Y quiero decir, esto es grave, en serio, falleció una estudiante secundaria en Capital Federal, si no me equivoco, corriendo al trabajo, que no son ni más ni menos que las prácticas profesionalizantes que le dice el macrismo acá en la ciudad, que es trabajo gratuito con menores en las escuelas. A eso es a lo que le dicen una educación moderna, ¿no? A que los pibes, en vez de estar adentro del aula, estén laburando gratis para algún patrón, anda a saber dónde. Bueno, punto número 5. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. O sea, me perdí. ¿Beneficios para quién? No, aparte ya le votaron todo en la ley base, cálmense. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias. ¿Cómo sería? Vamos a ver, porque digamos que para llegar hasta esto decíamos, ¿no? Que tuvo que pisarle la caja a las provincias. Así, y para los votos en la ley base también desembolsaron plata y bueno. Bueno, el compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Loco, aguante el rigui. ¿Quién concha quiere agua potable, limpia, libre de cianuros y se puede tener todo el agua contaminada? Ahí festejaron seguramente mientras firmaron los gobernadores, por ejemplo, el de Jujuy, ¿no? Catamarca, Formosa. Bueno, de todos los colores políticos festejaron bastante porque allí en esas provincias se encuentran los principales recursos naturales del país y que se lo están vendiendo ni más ni menos a Estados Unidos. 8. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. Pero si ya la votaron. Y la ley base creo que no promueve el trabajo formal, ¿no? Porque es como que legaliza el hecho de que te puedan tener en negro. ¿Sabés que en mi laburo, y creo que debe pasar en muchos otros, estaban como esperando la ley para después contratar nueva gente porque sería más meses de prueba? Mira qué copados. Por ejemplo, para los que laburamos en los call centers, en los laburos informales. Bueno, qué comprometidos que están los patrones de la Argentina con el trabajo formal. Así es. Una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron. Aunque en la ley bases fue uno de los temas que se sacó porque fue verdaderamente escandaloso sacar la moratoria a las mujeres que laburaron toda su vida, pero por no tener aportes, por no haber estado en blanco, no pudieron jubilarse. Bueno, insiste Milei con la necesidad de una reforma jubilatoria.
que dice aparte que respete a quienes aportaron. O sea, que si no tuviste aportes, porque estuviste laburando en negro, porque a los patrones no les gusta mucho el trabajo formal, Y bueno, morite. jodete. 10. La apertura del comercio internacional, de manera que Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global. Básicamente, no sé, continuar el modelo de seguir exportando commodities baratas, de seguir rifando el petróleo, el gas, el litio, la soja y todos los recursos naturales. Y algo con lo que aparte no se queda nada el país, ¿no? Lo que queda de ganancias para el país, ponele, si así le podemos decir, porque después hacen otra cosa con esa guita, pero por ejemplo en Jujuy no es más del 1,5 al 3% de retenciones, por ejemplo el litio, bueno, es escandaloso. Y además de todos los beneficios impositivos que ya se le fueron votados, ¿no? con la ley. Pero bueno, por suerte tenemos un gran acuerdo nacional de todos los partidos que iban a querer, que la gente los había votado supuestamente para que sean una oposición, ¿no? A la ultraderecha de Milei, al peronismo, a los radicales. Y ahí están todos yendo atrás a la saga de este programa antiobrero antipopular. Firmando. Que de soberanía nacional tiene muy poco, la verdad. Así es. Y hubo... Quiero cambiarte de tema porque, bueno igual... podemos buscar más memes para pasar el feriado, fue muy memeable, ese me gustó, ese es el que vi. Decían, encuentre las 800 diferencias de liberación del país al sometimiento del país, pero hubo hace también una semana, estoy un poco complicado en los tiempos, pero hace una semana o unos días antes hubo... Me putean ahí en la producción. Hubo una entrevista de Cristina que fue bastante vista con Rosenblatt, ¿no? Que es el conductor de jingles, de la fábrica de jingles, que acá nos hemos divertido y hemos aportado, a decir verdad, a ese programa con unos temitas de campaña electoral donde estuvo Cristina hablando de los 50 años de la muerte de Perón. A ver. Un temita que ahí yo quería escuchar. ¿Puede ser? No suena, pero bueno. Uy. 50 años de Perón. Botada, mira, militala. Bueno, hemos aportado. Bueno, pero ¿por qué traemos esta entrevista a colación, Cel? Porque se dijo bastante. Cristina trató de discutir y debatir ahí en una larga entrevista sobre qué está haciendo o qué no está haciendo el peronismo, que aunque aparezca poco, existe, es uno de los sectores que le está dando, bueno, que cambia de piel todo lo que le pidan, y tenés desde el peronismo, ¿no? que está aportando votos al gobierno con la ley bases, tenés también en otros gobernadores que posan de oposición o de progresismo, pero aplican igual el ajuste en sus provincias, hay despidos en las provincias donde gobiernan, y otros que, bueno, quizás con varones con O y B corta, que conducen los sindicatos y las centrales sindicales, que vimos las borradas olímpicas que hicieron en la ley bases cuando había que estar poniendo el cuerpo en la calle para enfrentarlo, y también tenés a sectores ultra reaccionarios que ahora los pasean por programas piolas de streaming, pero Moreno es Moreno, y Moreno habla de Dios, patria y familia, y son los sectores más conservadores del peronismo que tienen una política de reagrupar a todos. Bueno, Cristina hizo esta entrevista hablando bastante de qué tiene que hacer el peronismo frente a Milei, y también diciendo un poco de que bueno, Milei se queda en lo viejo, digamos, ¿no? Se queda en la idea de la derecha contra la izquierda, contra el comunismo. Pero bueno, vamos a pensar un poquito por qué no están así. No, sí, aparte, algo que decía Cristina es que reivindicó mucho el capitalismo como el mejor modelo de producción de bienes y servicios, ¿no? Que es algo en lo que parece que comparte con Milei, y que se esforzó mucho ella por desmarcarse de esta idea de comunista que le adjudica Milei al kirchnerismo. Lo cual, no sé, me parece que estaría bueno empezar a pensar un poquito más hasta el final, porque el capitalismo es un sistema económico que ya lleva 400 años. Defenderlo como algo moderno parece un poco difícil de pensarlo, sobre todo en una situación donde el capitalismo está en un momento de mayor desigualdad social en toda su historia. Y que, para pensar, ¿no? Esto que vos decías, ¿no? Del peronismo como una idea nueva,
peronismo es una fuerza política que de los últimos 40 años que tiene este país, gobernó 25. De la vuelta de la democracia. Desde la vuelta a democracia hasta esta parte. Con todas sus variables, ¿no? Primero, en una versión más menemista, privatizando, llevando hasta el final ese plan que la dictadura empezó a aplicar en la Argentina y que terminó con privatizaciones, terminó con la imposición del trabajo tercerizado, con reformas laborales, con una crisis que dejó muchísima cantidad de gente cagada de hambre en todo el país. Y que después eso derivó en el estallido del 2001. Y que el estallido del 2001 también el peronismo fue quien lo intentó reconducir hacia la reconstrucción de la legitimidad de las instituciones, pero que implicó Duhalde, ¿no? Duhalde que después del 2001, de acuerdo con el FMI, plan jefes y jefas, mata a Costec y Santillán en el Puente Pueyrredón. Y que empieza ahí, ¿no? El periodo de transición que deriva después en el gobierno de Néstor Kirchner, que llega al poder con muy poco, con un 23%, me parece, ¿no? de la elección. Imagínense la desconfianza en las instituciones que había en ese momento, que el presidente llega con el 23% de los votos, menos de un cuarto. Pero que bueno, nada, después, junto con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, con un viento de cola favorable, donde la apertura del mercado chino también hacía que las commodities estén en precios muy altos, puede generar cierta recomposición económica, social, manteniendo lo básico de que había impuesto ya el menemismo durante los 90. Bueno, no sé, son como algunas cuestiones que nos hacen pensar, ¿no? En esta cuestión de hasta dónde el Estado puede regular el capitalismo. Sí, y que también, bueno, por el último gobierno de Néstor, Cristina, los últimos gobiernos de Néstor y Cristina, en donde había una situación favorable económica y de ubicación de Argentina en el mundo, igual eso, no, como decías vos, no revirtió lo heredado del neoliberalismo, porque si hoy se puede pensar en la juventud más 25, ¿no? Llegando a los 30 o incluso un poquito más, que vivió su secundaria, sus primeros momentos de la inicio de la política bajo el kirchnerismo, tampoco puede decir que todo fue fantástico y gloria, porque muchos de los laburos que tenemos hoy, precarios, tercerizados, informales, se deben a que no se tocó esa estructura neoliberal de tercerización y de precarización, y que, bueno, es parte de una explicación de por qué ganó la derecha y por qué ganó Milei, y un sector de la juventud se volcó ahí, porque esos derechos de los que nos hablaban, digamos, no estaban en la sala, y esa juventud no los vio, y creo que es parte de la explicación, aunque no el todo, porque, bueno, es cuestionable también volcarse a la votación sobre un sector de ultraderecha como es Milei, que algo de su plan dijo, ahora está llevándolo adelante y haciendo más también de lo que dijo, porque dijo que venía a enfrentar a la casta, pero terminó con toda la casta como lo vimos ayer. Pero bueno, también parte de esa explicación para pensar lo que dicen ellos, ¿no? Bueno, la juventud se volvió de derecha, no es tan así, y tiene que ver también con materialidad de cómo se vivía bajo los gobiernos anteriores. Sí, no, y un dato más, o sea, el segundo gobierno de Cristina, digamos, llega con un 54% de los votos, con muchísima población social, 2011, con un montón de jóvenes que abrazaban el programa del kirchnerismo y lo militaban en los secundarios, en los barrios y demás, porque se veía un poquito de ese crecimiento económico junto con un discurso centrado en la defensa de los derechos humanos. Hasta ahí, hasta que salgan los trabajadores a reclamar, hasta que se mete la gendarmería en los barrios y demás. Pero por lo menos el maquillaje estaba. Ahora, lo que no dejaba de estar todo el tiempo de fondo era el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y ese sometimiento que incluso el segundo, este último gobierno, ¿no? De Alberto y Cristina, mantiene como un eje central el seguir pagando la deuda del Fondo Monetario Internacional, seguir sometiendo la política argentina a los considerandos del fondo, y que no sacan los pies del plato en ningún momento, dejando también un terreno libre a ese discurso de la derecha que dice hay que seguir pagando al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué hay que pagar? Porque hay que pagar una deuda que se demuestra que es ilegal, que se demuestra que es ilegítima, que nadie votó, que solamente benefició a los amigos del poder económico, que hoy en día son los mismos que están gobernando. ¿Cómo permitió la vuelta de todo ese sector? No, y que si querés también, porque la historia del FMI en Argentina tiene larga data,
no para hacer un recorrido ahora, pero en la dictadura, la última dictadura militar en Argentina, se pronunció con mucha fuerza la toma de deuda y el sometimiento al FMI. Y después hubo muchos gobiernos, algunos que tomaron más deuda, otros que pagaron y se jactaron de pagar la deuda y sacar al FMI, pero el FMI sigue acá y la deuda creció un 400, 500%. Después podemos buscar bien los datos y hablar mucho de este tema en algún otro programa porque la verdad que es ni sometiéndose, ni siendo cómplices de ese sometimiento, se sacó al país de que aparte te implica, no es solamente la deuda, ¿no? Sino que también es las condiciones que pide el fondo. Yo quería retomar la idea de lo nuevo, lo viejo que decía Cristina, porque además de lo que vos decías, que no es nuevo el peronismo, no, bajo todos sus gobiernos, sino que en parte también es responsable de cómo llegamos hasta acá, por lo que decíamos, bueno, las condiciones en las que se vivía, no sé, por ejemplo, bajo el gobierno de Alberto, la enorme inflación que había, la precarización, los despidos que ya se empezaban a sentir, y esa idea de, bueno, que venga lo que sea, ¿no? Había un sector de la sociedad que decía que venga lo que sea para salir de esta situación en la que estamos viendo, y se propuso un enfrentamiento a la derecha con otra derecha, porque vamos a decir, Massa no era la ultraizquierda. O Scioli, que se proponía como la continuidad y hoy en día funcionario. Scioli, que ayer estaba contentísimo en el Pacto de Mayo. Bueno, primero nos dijeron Scioli, después Massa, y basta. Porque cada esa derecha no se la puede enfrentar con la misma política, ¿no? Incluso con amigos de ese poder en que cuestionan de Milei, porque Massa es uno de los amigos de Estados Unidos sin duda. Y enfrentar a la derecha también significa, ¿no?, cuestionar eso que ellos reivindican, que es la política de llevar adelante también lo que dejó la dictadura, ¿no? O sea, reivindican ese plan económico de mayor sometimiento, de entrega y de enfrentar, para ellos, un enfrentamiento a los trabajadores y trabajadoras que nos organizamos. Incluso históricamente la dictadura vino a liquidar en una generación que había sido insurgente contra ese poder que hoy Milei defiende, que había sido insurgente contra la política recordemos, desde el Cordobazo hasta incluso las huelgas generales del 75 contra el gobierno peronista de Isabel. Es una insurgencia obrera que pone en cuestionamiento el sometimiento, que pone en cuestionamiento el poder de los capitalistas y la explotación, y que ni más ni menos tuvieron que tratar de liquidarla con una represión sangrienta y con una dictadura que es lo que hoy reivindican del neoliberalismo, que también después se aplicó, como decías vos, con el menemismo, y es una ideología que queremos pensar también, porque eso es lo que nosotros reflexionamos y pensamos, no más en profundidad, pero bueno, no lo venden así en la tele, digamos, no te dicen otras cosas, te dicen, dale, individualismo, vos podés y demás, pero que es una ideología importante que hay que cuestionar. Es interesante porque vos traés, bueno, lo que fueron la insurgencia obrera que se desató en Argentina desde el Cordobazo en adelante, ¿no? De trabajadores que cuestionaban la producción, que cuestionaban el porqué, el sometimiento del país al capital extranjero y demás. Y que esta ideología, ¿no?, que está hoy tan en boga de si te esforzás vos podés, de los nuevos microemprendedores, de la vas a poder pegar y vivir de lo que haces vos solito, porque el mercado es tan bueno que te va a ayudar. O que somos todos iguales. Claro, que es una ideología del individualismo, de la meritocracia, ¿no? De a ver quién se merece vivir mejor que el resto, que es una ideología muy contrapuesta, ¿no?, a esta idea de la cooperación que es tan extendida estaba en los trabajadores, digamos, durante esos años de insurgencia obrera, pero que también es la cooperación es algo que los trabajadores hacemos cotidianamente, ¿no? En nuestros barrios, en nuestras familias, en los laburos. Uno coopera con el que tiene al lado para intentar que el laburo salga. Y esta ideología lo que viene a hacer es un poco que si vos querés progresar le tenés que pisar la cabeza al de al lado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué empieza a darse esta cuestión ahora? ¿Por qué se apoyan tanto en generar esta ideología, en promover esta ideología entre los jóvenes?
porque tienen un objetivo político concreto, ¿no? Que es liquidar las conquistas sociales históricas y revertir la situación de que cada vez sean más la parte del producto social que se queden los capitalistas. O sea, que de la riqueza del país sea cada vez menos lo que esté en manos de los trabajadores. Sí, y además esconden también bueno, vos decías la cooperación social no solo en términos de solidaridad, sino, creo yo, que esconden también la verdadera clase que todos lo producimos, en que todos los días hacemos mover el mundo, porque, bueno, lloran los liberales cuando hay paro nacional, lloran y empiezan a decir, bueno, ¿cuántos millones se perdieron? Al final se perdían millones, al final los trabajadores movíamos las cosas y no éramos uno suelto en cada lugar, sino una fuerza social poderosa que ya en estos 6 meses de gobierno de Milei se empezó a ver 2 paros nacionales, movilizaciones enormes como las del 23 de abril con la educación, con el 24 de marzo, el 8 de marzo con las mujeres. Bueno, se muestra una fuerza poderosa que todos los días, frente al discurso neoliberal y libertario del individualismo, quieren eliminar y que te hacen creer que vos solo vas a poder en un mercado que, según ellos, te decía, está en igualdad de condiciones. Ahora, lo que niegan es que nosotros, los trabajadores, en ese mercado vendemos nuestra fuerza de trabajo, vendemos nuestro tiempo para poder subsistir, ni más ni menos, porque aparte cada vez empeora más la situación económica y cada vez es más de subsistencia y menos de poder comprarse algo más. Y esa naturalización de que es eso que nos roban todos los días, bueno, lo roban quienes también tienen esos medios que nosotros necesitamos para producir, ¿no? Que son los dueños de todo en Argentina y que no hacen más que vivir ahí acostados, no sé, en sus mansiones. No sé bien qué hacen todos los días los dueños de este país, pero sí que saquean no solo nuestros recursos, sino nuestro tiempo también. Y creo que eso es lo que intentan el mileísmo y esa ideología neoliberal tapar, ¿no? Que los que hacemos mover todo somos nosotros. En los paros se nota, y se nota también esa cooperación que vos decías, que es, creo que también el fundamento de por qué pensar que no somos egoístas, no lo hacemos en función de pisarle la cabeza al otro, sino que ya incluso en la sociedad capitalista los trabajadores cooperamos. El otro día vi una charla que quería recomendar que hace Matías Mayelo, Arián Díaz y José Montes, compañeros del PTS y de Ideas de Izquierda, nuestra editorial, que contaban, bueno, por qué es así, ¿no? Que tapan lo que producimos todos los días. Vos no podrías producir un celular solo, no podrías producir solo o hacer un edificio solo. Me pareció interesante porque... o lo podrías hacer y tardarías muchísimo tiempo, pero me pareció interesante en el sentido de que, bueno, hay una cooperación social para la producción de todos los días, aunque vos no lo veas, aunque vos no lo percibas, todos juntos hacemos la producción de todos los días, y eso es lo que niegan, que somos lo que movemos todo, digamos. No, y me parece interesante para pensar, ¿no? Esto que decía Cristina, ¿no? De que el capitalismo es la mejor forma de poder producir hoy en día. Que lo que se demuestra en realidad es que la producción, eso, como decís vos, la hacen los trabajadores día a día, pero que lo que hace el capitalismo es apropiarse del fruto de esa producción. ¿Por qué? Porque vos sos un laburante, producís 800 neumáticos por mes, un laburante de FATE, por ejemplo, produce 800 neumáticos por mes, pero su sueldo es equivalente a 2 neumáticos. Entonces sí, los trabajadores de FATE pueden producir un montón de neumáticos y demostrar con su trabajo que la producción social puede ser muy grande, ¿no? Pero de lo que se apropian los capitalistas es de eso que el obrero está produciendo, que se apropian a través de pagarte una migaja de salario. Ahora, ¿qué potencial tendría pensar una producción liberada de esos expropiadores, ¿no? De esos que se quedan con el producto social? ¿Qué pasaría si los trabajadores pudieran empezar a pensar qué es necesario producir, para qué? O sea, ¿cuáles son las necesidades sociales que atraviesan hoy a la Argentina, donde tenés el 60% de los niños bajo el nivel de la pobreza? ¿Y cómo puede ser que en un país que se produzca tanto haya tanto nivel de desigualdad? Bueno, un gobierno de los trabajadores podría darse el paso de poder empezar a pensar cómo las necesidades sociales son cubiertas por la producción social, ¿no? Y pensar esto de la cooperación, de que producir
puede ser cooperar. O sea, el socialismo es una sociedad de productores libres y asociados, ¿no? Contra la idea esta del liberalismo. Así es. El socialismo puede producir libremente mercancía, ya no mercancía, sino productos que satisfagan las necesidades sociales. Y más. Y más. Porque contra los que dicen van a tener todas las casitas iguales, van a comer arroz todo el día. Claro, bueno. No, si hay una producción social que ya al día de hoy incluso está totalmente hecha de forma irracional. Eso iba a decir, ¿no? Como si hay algo que hace el capitalismo es producir en demasía, producir cosas que después, no sé, estábamos viendo hace un par de semanas cómo se tiraban toneladas de mandarinas a la basura, porque le salía más barato eso al capitalista que llevárselas a los comedores, a las escuelas, a los barrios populares. Y el capitalismo produce mercancías a lo pavote sin pensar en cuáles son las necesidades de las sociedades, cuáles son las necesidades de la gente. Sí, y además de que no... De lo que tienen, ¿no? Estos capitalistas. El otro día veía una información que había sacado de la revista Forbes, que no es zurda, no es una de las revistas importantes que bueno, cuenta sobre los grandes empresarios de este país. Después sacan del mundo en general, después sacan, bueno, noticias, no sé, de las personas importantes. Y hace 2 meses habían sacado un informe que contaba que los 15 millonarios más jóvenes del mundo, menores de 30 años, nunca habían trabajado y tenían ganancias millonarias heredadas de sus padres, que tampoco habían trabajado, pero heredadas, y que no podían gastarlo ni siquiera en su propia generación, lo cual muestra que efectivamente hay un sector pequeño, minoritario en la sociedad y que cada vez se va concentrando más a nivel mundial en pequeñas manos que se apropian de lo que producimos todos nosotros, y que pensar una sociedad en donde no solo estemos liberados de esa explotación y de un sector que se lo apropia, sino también, como decías vos, de empezar a unir lo que acá en esta realidad, la del capitalismo y la de las democracias capitalistas, está separado, en donde los trabajadores solo podemos ir a trabajar, los políticos hacen política, los empresarios hacen política y nos roban. Entonces nosotros podríamos empezar a pensar en otra cosa, que es una sociedad en donde los trabajadores, que somos la enorme mayoría social, junto con en otros sectores, por ejemplo, hay que pensar en que las universidades, no sé, todos los científicos y demás que hoy en día aportan conocimiento a la sociedad y son expropiados por esos mismos capitalistas ese conocimiento, si estuviera todo junto en función de lo que necesitamos y de lo que quisiéramos las grandes mayorías, bueno, habría otra forma de pensar una democracia mucho más superadora, amplia, superadora y propia, para pensar lo que necesitamos, lo que queremos, y ya los debates serían otra cosa. Ya debatiríamos sobre intereses de una clase en común, no los intereses de otros. No, bueno, y pienso también como esta cuestión que mucha gente te responde como, bueno, está buenísimo lo que dicen los socialistas, pero es medio utópico, ¿no? Y como no da la fuerza para poder generar ese cambio, esa transformación social tan profunda que es necesaria. Ahora, cuando hablamos de la fuerza necesaria es la clase trabajadora, que es la mayoría de la sociedad. Para mí el desafío de esta nueva etapa y de pensar, bueno, cómo se supera hoy en día una situación de tanta cantidad de crisis, tiene que ver con esto que vos decís de cómo los trabajadores empezamos en los espacios que habitamos también a discutir política, a discutir, a ver... Che, ¿por qué acá, no sé, en mi facultad se cae a pedazos los techos? ¿Por qué en mi laburo tengo cada vez menos derechos? Cuestiones que son parte de la agenda política de los capitalistas, que nos imponen cotidianamente, y que está en precisamente nosotros, entre los laburantes, el poder empezar a darnos este tipo de espacios, de discutir, de juntarnos con otros laburantes, de pensar colectivamente. ¿Tenemos que superar al Fondo Monetario Internacional? Bueno, para romper con el Fondo Monetario Internacional es necesaria la movilización de miles y miles de trabajadores. Tenemos que superar las condiciones de extractivismo salvaje que hacen pelota nuestros recursos naturales y nuestro suelo. Bueno, eso lo hacemos, la forma de superarlo ya lo demostró Jujuy, lo demostró Mendoza, lo demostró Mar del Plata, es con precisamente la comunidad organizada puesta a función de pelear por otra cosa. Y ahí es donde entra para mí lo más interesante que tiene esta situación, ¿no? Frente a el fracaso de todas las variantes políticas que han gobernado a la Argentina en los últimos años,
cómo los trabajadores podemos pensar una salida propia. Cómo los trabajadores podemos empezar a organizarnos en común entre nosotros, superando todas las trabas y los condicionamientos, porque es una traba que si vos en tu laburo no tenés un sindicato o tu sindicato no te convoca nunca a una asamblea y qué sé yo, y sí vas a estar más politizado. Te va a costar más ver cuáles son los problemas profundos que hacen a tu realidad concreta del día a día. El tema es cómo construir un gran partido de los trabajadores socialistas que vayan a pelear por ese futuro que nos merecemos, parte del día a día que lo tenemos que empezar a hacer ya mismo, porque esta realidad, como vos decías, los chabones recién acaban de votar una ley, ¿no?, que se propone hacer pelota un montón de derechos. Lo que tenemos planteado en lo inmediato es cómo nos defendemos de todo eso y empezamos a partir de ese encuentro generado entre nosotros a pelear por reivindicaciones que vayan más allá, que permitan mostrar que se puede producir de otra forma, que se puede vivir de otra forma, que no es necesario que los pibes se caguen de hambre, que no es necesario que te exploten los suelos, que te contaminen el mundo y que todo sea en beneficio de un pequeño puñado. Está muy bien. No, y creo, por último, para que cerremos, que para pelear por nuestro futuro es necesario pelear hoy en el presente contra todas estas políticas neoliberales de la derecha, también contra quienes, vos decías, nos ponen un límite. Bueno, hablamos mucho del peronismo hoy, en sus diferentes variantes. Creo que es una necesidad superar a quienes no se proponen sacar los pies de este régimen social que nos trajo hasta acá, y entonces pelear por el socialismo, por otra sociedad sin explotación y sin opresión, implica construir nuestra propia organización, una nueva fuerza política. Si ellos conquistaron una nueva fuerza política en Argentina como Milei, nosotros los trabajadores deberíamos conquistar una nueva fuerza política que sea de izquierda y revolucionaria. Así que bueno, vamos a dejar esta tarea pendiente para seguir discutiendo en próximos programas. Cuando terminás de leer El quehacer de Lenin y ahora ya sabes qué hacer. Bueno, este es el pequeño aporte que intenta hacer tiempo libre a la juventud laburante de este país. Googleé mucho. Entren a La Izquierda Diario, videitos, cosas que informan. También hay un campus que está muy bueno para hacer también cursos, videos sobre eso que Milei dice, el socialismo, el comunismo. Bueno, buscá. Y recordarles que seguimos presentando el folleto de qué hablamos cuando hablamos de socialismo. Pueden buscar la presentación que hicieron del libro Matías Mayelo, Arián Díaz y el negro José Montes en la fábrica Madigraf, recuperada por sus trabajadores. Lo buscan en el YouTube de La Izquierda Diario, también en laizquierdadiario.com. Los dejamos acá por hoy. Tengan un lindo feriado, pásenla lindo, abríguense, coman locrito, aguante la escaloneta, loco, y dale que ganamos la cuarta, no me importa nada. Aguante Lionel Messi, aguante el socialismo, viva la clase obrera internacional. Esto fue Tiempo Libre, muchas gracias. Nos vemos.